brevemente voy a tocar el tema de la vegetación porque indigna. Entonces aquí yo escucho, por ejemplo, a usted, al ingeniero José Colón, hablando de que Luma no dice la verdad sobre el buen manejo que dice Luma que ha tenido en cuanto al control o manejo de la vegetación. Correcto. Correcto, la evidencia está ahí, los interrupciones de servicio que hemos tenido, algunos de ellos totales, ¿verdad? Se deben a eso. Precisamente. Los informes que ellos mismos han presentado ante el negociado, cuando miras la raíz del evento, se originó en una interferencia de la vegetación. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que el gobierno recientemente le haya otorgado 117 millones a Luma para precisamente el manejo de la vegetación cuando se ha demostrado una y otra vez el incumplimiento y el mal manejo de la vegetación? Lo primero es que el gobierno no le ha hecho ningún desembolso a Luma de 117 millones. Eso no ha ocurrido. O sea, yo no sé si es una mala interpretación de información que se ha... Sí, aquí el gobierno no le dio 117 millones adicionales a lo que estaba contemplado del presupuesto para el manejo. Al día de hoy no ha ocurrido ninguna transferencia a Luma relacionado con esos 117 millones. Ahora sí, si me permite. Claro. ¿Qué es lo que implicó ese 117? Es que dentro de los procesos de aprobación que están en FEMA, de proyectos que Luma ha presentado y de reembolsos que Luma ha presentado ante esa agencia, hay unos reembolsos que están en unas etapas del proceso de validación en FEMA que están próximos a ser aprobados, que nosotros entendemos por la evaluación que hemos hecho desde nuestro lado, que lo que resta para ellos completar el proceso de evaluación no preveemos un problema mayor. Y entonces, lo que se ha dicho es, cuando ese dinero o esos procesos de reclamaciones ante FEMA de reembolso estén, como que dice, a punto de desembolsarse y se requiere cash para poder seguir hacia adelante, nosotros tenemos capital para proveerlo para que, ejemplo, si se va a hacer un desembolso próximamente de 10 millones, porque ese es el reembolso que va a ocurrir, pues nosotros sí podemos adelantar esos 10 millones y tan pronto se haga el reembolso, se reponen. Es simplemente eso, pero si no ocurre, o sea, si ellos no completan los procesos que tienen ante FEMA, que nos dé la confianza a nosotros de que eso va a ocurrir de manera clara, o sea, que no preveemos que FEMA pueda levantar alguna objeción y no desembolsar el dinero, pues simplemente no va a haber ningún desembolso. O sea, que ellos no han recibido al día de hoy un centavo porque depende de su desempeño. Si ellos cumplen con el desempeño que tienen y cumplen ante las disposiciones federales que están en FEMA para el desembolso, pues sí pudieran recibir un adelanto para que no se detengan los trabajos en el campo. Pero están incumpliendo. Sí, hasta ahora nosotros no hemos desembolsado nada. Perfecto. Entonces, si hay incumplimiento, pongamos, ¿verdad?, que no se ha desembolsado esos millones de dólares, pero aún así, esto no ha sido motivo, por ejemplo, aquí se aprobó una ley 2 del 2025 para darle más garras, para aumentar las multas que se puedan dar a los proveedores de energía por parte del negociado. Esto no ha sido causa para multar, por ejemplo, a Luma por incumplimiento o, además, desde la aprobación de esta ley, ¿se ha emitido alguna multa? Desde la aprobación de esta ley no se ha emitido ninguna multa, pero sí, como le dije al otro representante, se emitió un aviso de violación sobre la diferencia de lo que del SAIDI y SAIFI, que es lo que explicó también el ingeniero Josué Colón, que también si es a causa de la vegetación, que va a bajar lo que es la frecuencia de los... ¿Y eso no es motivo para multar? Bueno, es que se comenzó el proceso, pero como todo proceso, pues se le da, o sea, lleva su rumbo administrativo. O sea, ya se le... ¿Y en qué etapa está? Ahora mismo ellos presentaron su contestación, nosotros hay que presentar testimonio, hay que presentar peritaje y se hace una vista evidenciaria con eso. ¿Y esto tomará cuánto tiempo aproximadamente? Yo me estimo que unos 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Probablemente, pero o sea, esto es a raíz de las métricas que presentaron, que se vio la diferencia, la variación, vimos que bajó, que no mejoró,
pues ahí entonces se levantó ese proceso, se comenzó el proceso. Bien, y entonces, ¿verdad? Ante las crasas mentiras de incumplimiento de Luma sobre, por ejemplo, este tema de la vegetación, entre otros, aquí se ha hablado mucho de la posibilidad de cancelar el contrato de Luma y de acciones. Aquí hay comunicaciones de la fiscalización de los operadores en la ponencia del SAR de Energía, de las tantas comunicaciones que ha habido con los operadores. Todo esto ha sido motivo o le ha dado paso a la posibilidad de cancelar este contrato de Luma próximamente, o en qué estado está, le pregunto al SAR de Energía, ese proceso de cancelación al contrato con todas las deficiencias, con todos los incumplimientos, con lo que ustedes incluso llaman o catalogan como mentiras, y todas estas comunicaciones, ¿se quedarán en comunicaciones o en qué etapa estamos en ese proceso de cancelar el contrato de Luma? Nosotros, como hemos dicho anteriormente, hemos y continuamos documentando todas las condiciones, situaciones, no solamente técnicas, administrativas, contractuales, desde lo que tiene que ver con... Pero ¿cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuánto más hace falta para que se pueda lograr esa cancelación? ¿Cuántos incumplimientos de qué índole se necesitan para que finalmente podamos cancelar este contrato? Pues, representante, respetuosamente le digo que nosotros, cuando entendamos que estamos completamente listos durante este año, y la gobernadora ha sido más que clara en que es en este año, que vamos, o que tenemos todos los elementos para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, que es que cuando demos ese paso no va a ocurrir en ninguna situación que nosotros podamos prever que sea en perjuicio o prejuicio del interés público. Cuando nosotros entendamos que estamos ahí, procederemos con los próximos pasos. Yo sí le puedo adelantar que nosotros, dentro de lo que hemos realizado en los pasados meses y de lo que también habíamos realizado anteriormente como director de la Autoridad de Energía Eléctrica, entendemos que contamos con suficiente documentación en cada una de las áreas que para que en este año se pueda comenzar ese proceso de cancelación de contrato. Para poder cumplir con la instrucción de la señora gobernadora y el compromiso que la señora gobernadora tiene. Estamos hablando del 2025. Correcto. Perfecto. Entonces, yo quería abundar, ahorita el representante de Nismar que estaba hablando de las distribuciones de sistemas solares en los hogares. Y usted mencionó unas preocupaciones que había por una falta de controles. Correcto. Pero entonces aquí estamos hablando en las discusiones, igual en la ponencia, de nuevos proyectos de creación, ¿verdad? De otras instalaciones de generación de energía de base de gas natural y otras cosas. Pero creo que hemos dejado en un segundo plano, al menos en la discusión que hemos tenido en el día de hoy, los esfuerzos que estamos llevando como gobierno para transicionar hacia la energía renovable, que es parte de la política pública que todavía está establecida en la ley número 1 del 2025. ¿Cómo no? Entonces, cuando usted habla de las preocupaciones, por ejemplo, porque aquí solamente se ha hablado de fincas solares, pero no hemos escuchado otros proyectos que se estén planteando para movernos a esa transición. Entonces, levanta la preocupación de los hogares y mi pregunta es entonces, ¿cuáles son los controles que tenemos que tomar para que esa energía distribuida en los hogares pues no tenga mayores complicaciones y que se dé de una manera ordenada? ¿O qué estamos haciendo desde el gobierno para que así sea? Cómo no, muchas gracias. Primero, en los proyectos de, como usted menciona, de fincas o proyectos de escala industrial, esos proyectos continúan adelante. Nosotros realizamos reuniones con el componente de permisos del gobierno como parte de la orden ejecutiva que autoriza al SAR para supervisar la parte que tiene que ver con permisos y asegurarse que los permisos que están relacionados con proyectos de energía se tramiten de una manera acelerada como proyectos prioritarios. En esas reuniones, que han sido varias, los desarrolladores de los proyectos que tienen contratos firmados con el gobierno, o sea, esto es de contratos que ya pasaron todo el proceso. Estamos hablando de las fincas solares. Sí, del Trench 1, Trench 2, y las distintas etapas que autorizó el negociado de energía, pues todo lo que resultó de cada uno de esos procesos competitivos, los que se firmaron los contratos,
eso, aunque no está, ¿verdad?, a la luz pública, ha continuado su curso de manera acelerada y las órdenes ejecutivas que ha emitido la señora gobernadora han permitido también que toda esa parte se atienda de manera expedita también, igual que cualquier otro proyecto de energía que esté en curso. La parte que usted menciona de la generación distribuida, ¿verdad?, o en las residencias, lo primero que tiene que ocurrir es que se cumpla con los estudios suplementarios que se tienen que realizar cada vez que un sistema ¿verdad?, como esto se proponga en algún circuito de distribución donde el operador, que en este caso es Luma, entienda que está saturado y que se necesitan hacer ese tipo de estudios porque pudieran comprometer la confiabilidad o la integridad de esos sistemas de distribución secundaria. Y eso, de alguna manera, no se ha estado realizando. ¿Por qué? Pues porque a mi entender, hay como que una controversia entre si lo que la ley de política pública anterior mandaba, pues era como que decir que no importa qué, se tiene que instalar. Y me explico. Hay unas disposiciones que estaban que indicaban que si en 30 días o algo por el estilo, y la comisionada me puede añadir, ¿verdad?, sobre este particular, el operador del sistema no contesta, ¿verdad?, o no da ningún tipo de objeción, se da como por aceptado el que ese sistema de distribución se puede realizar, pero la realidad es que si se reciben 5 o 6 mil peticiones mensuales para que las evalúe el operador, ni el operador ni PREPA puede evaluar 5,000 o 6,000 peticiones mensuales para determinar técnicamente si esos circuitos pueden estar o no aptos. ¿Y qué es lo que necesitaríamos para que eso se pudiera dar? Porque ¿verdad?, a mí me parece que si nosotros como país esperamos movernos a un 100% de energía renovable, debe ser ordenadamente. Debe ser de acuerdo, pero no puede ser solamente apostarle a las fincas solares porque eso no va a ser suficiente. No, pero si nosotros no tenemos, ¿verdad?, y respetuosamente digo, nosotros no tenemos ningún tipo de preferencia. Pero veo que ya los proyectos de las fincas solares están en unas etapas más adelantadas, pero cuando hablamos de la distribución en los hogares, pues no sabemos lo que está pasando. Que también han avanzado muchísimo, pero el asunto es que ya ha llegado un punto que la inyección de ese tipo de energía intermitente al sistema está ocasionando problemas técnicos en la operación. ¿Cómo lo solucionamos? Pues no se debe permitir la conexión, para ser, ¿verdad?, claro, no se debe permitir la integración de ningún sistema intermitente, de hecho, de ningún tipo, aunque sea convencional, no se puede conectar a la red eléctrica sin el estudio requerido que indique si el sistema como está puede absorber ese tipo de inyección de energía o si se requieren mejoras a la infraestructura, porque esas mejoras se tiene que hablar con esos clientes y decirles, esas mejoras, si ustedes quieren conectarse al sistema, las tienen que pagar ustedes, porque sería injusto que las tengan que pagar los clientes que no tienen que ver nada con eso. Y eso es lo que vamos. Al final, representante, esto es un asunto no solamente de seguridad del sistema, sino también de costos, porque una vez se introduce o se conecta al sistema un elemento que el sistema no está preparado para manejarlo, y la consecuencia es que afecta la manera en la que esos componentes interactúan e inclusive pudiera hasta dañarlo. Yo entiendo las preocupaciones, pero mi planteamiento es qué estamos trazando, qué ruta estamos trazando para solucionar eso y que esto se esté dando de una manera ordenada, si alguna. Me parece que no hay respuesta. Yo no estoy de acuerdo, Josué Colón, no está de acuerdo en que se obligue al operador del sistema, a la Autoridad de Energía Eléctrica o quien sea que tenga a cargo el sistema eléctrico, a que si no se contesta en tantos días se dé porque eso va a ocurrir y se pueda permitir la conexión del sistema eléctrico al sistema eléctrico de algún componente externo, porque podemos estar provocando el que el sistema eléctrico no sea confiable y que también exponer a los ciudadanos que no tienen que ver nada con eso en sus casas a condiciones que puedan afectar sus equipos ¿verdad?, y la confiabilidad del sistema de energía que tiene. Y pues yo no creo que eso sea un problema. O sea, yo creo que eso es algo sensato, eso es algo que es hasta responsable de que se pueda hacer de una manera ordenada. Y entonces la última controversia que vi era que estaban, la última pelea, por decirlo de esa manera,
era que el estudio ese costaba $300 y quién lo iba a pagar y por ahí era que iba Me eso. quedan como 4 segundos de tiempo, así que disculpe que lo interrumpa. Yo quería terminar con el asunto ambiental. Creo que hay unas preocupaciones. Yo he estado hojeando, ¿verdad? Y viendo el recuento que usted hace de las órdenes administrativas, tanto a nivel local como federales, que se han aprobado, que tienen que ver con el asunto energético, y muchas que tienen que ver con simplificar la otorgación de los proyectos, agilizar permisos, búsqueda de alternativas para agilizar la construcción de nuevas plantas, la visita de la EPA, donde desde la EPA, el representante que vino creo que habló de eliminar obstáculos, barreras para dilatarlos, para dilatar los proyectos que se vayan a realizar. Lo mismo con las posiciones que ha habido desde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y es como una política pública de regular, de agilizar permisos. Entonces ahora, por ejemplo, a pregunta del compañero representante, se está hablando de que no se ha hablado, por ejemplo, de la construcción de un gasoducto, que aquí fue motivo de mucha controversia y por razones legítimas de muchas comunidades, porque son preocupaciones que las hemos visto en Puerto Rico, pero en otros países también, donde se han llevado a cabo proyectos como estos del gasoducto, que tienen unas repercusiones ambientales, fugas de gases, el impacto que puede tener en el hábitat, en las comunidades por donde atraviesan este tipo de gasoductos, ¿verdad? Así que hay unas preocupaciones legítimas. Y se habla de que esto no está en discusión, pero que tampoco es que estamos diciendo que no pudiera pasar. Entonces, todas estas órdenes que se han establecido para agilizar los procesos, pudiera, por ejemplo, que se proponga un proyecto de gasoducto y que esté exento del cumplimiento, con declaraciones de impacto ambiental, con consultas con las comunidades, y que se pueda hacer lo que las comunidades y sobre todo las organizaciones ambientales, cuando levantaron sus preocupaciones en aquel entonces y detuvieron la construcción del gasoducto, pudiera ahora ocurrir con todas las flexibilizaciones que estamos viendo, sobre todo mediante órdenes administrativas y ejecutivas. Bueno, gracias, compañera. El obviar procesos, no. ¿Por qué? Porque si miran las órdenes que emite el secretario de Energía, para hablar de las últimas dos, ellas en su contenido indican que tienen que, ¿verdad?, acelerarse y ponerse a la disposición de Puerto Rico y que las agencias federales y estatales y demás colaboren en estos procesos, pero dice ahí que tiene que ser cumpliendo con, ¿verdad?, con la protección del ambiente y demás. Lo que eso significa es que una cosa es que los procesos se lleven de manera acelerada y donde no sea requerido, como mencioné anteriormente a preguntas del presidente de la comisión, si hay una subestación que está en algún sitio por 40, 50 años y lo que se va a reemplazar es un transformador y un breaker dentro del mismo footprint, dentro del mismo área cuadrada que ya fue impactada hace 40 años, pues ¿por qué me vas a pedir que yo haga estudios arqueológicos, estudios de flora y fauna, de declaraciones de impacto ambiental y todo eso, cuando esa área ya fue impactada hace 40 años? Solamente en cuanto a áreas ya impactadas. Exacto. Ahora, si es un área virgen, nueva, pues se tienen que hacer una serie de estudios técnicos y ambientales requeridos. Lo que no podemos estar es 5 años haciendo un estudio. Eso es lo que todas estas órdenes disponen. Muchas gracias.